En cambio, ojo, ojito, que el hipotálamo no regula en la hipófisis posterior. El hipotálamo forma la oxitocina y la vasopresina, y en la posterior solo sucede un fenómeno de almacén. Hay tejidos endocrinos no clásicos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, que puede producir el factor de crecimiento similar a la insulina, el riñón, ¿no? La eritropoyetina, el corazón, ¿no? El tejido adiposo, el endotelio, no solo óxido nítrico, ¿no? Tienen otras cosas más. Y esto se les va a llamar como tejidos endocrinos no clásicos, ¿ya? Vamos a ver acá cómo se regula la secreción hormonal. Entonces, la secreción hormonal se regula por un fenómeno que lo vamos a conocer como feedback, ¿no? Un fenómeno de feedback. Entonces, este fenómeno de feedback se le llama retroalimentación negativa, o puede también ser una retroalimentación positiva, ¿no? Esta retroalimentación negativa es porque cuando, por ejemplo, el órgano diana o el órgano blanco comienza a secretar hormonas en cantidades, ¿y qué es lo que va a suceder? En el hipotálamo y en la hipófisis va a haber una disminución de las hormonas, digamos, trópicas, que dicen, o sea, las hormonas estimulantes, ¿ya? Y al revés, si es que hay una disminución, digamos, de esta hormona periférica, va a haber un aumento de las hormonas tanto en la hipófisis como en el hipotálamo, ¿no? Entonces, eso es el efecto, digamos, feedback negativo. Cuando hay un efecto feedback positivo, se dice, por ejemplo, el fenómeno de la lactancia, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir e inducir a la mamá para que secrete prolactina, ¿no? Para la formación del calostro o la leche materna. Entonces, eso es el feedback positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos incrementando la característica de la hormona, ¿no? Entonces podemos hablar que hay un estímulo. Ese estímulo puede activar el hipotálamo, ¿no? Hay una secreción hormonal, porque estamos hablando de aquí en los feedbacks, sino quien regula en forma descendente, ¿no? El hipotálamo, la secreción hormonal, ¿qué es lo que sucede? O sea, el hipotálamo secreta hormonas reguladoras en la formación de la hipófisis, y la hipófisis va a regular ¿qué? Va a regular la secreción de hormonas a nivel periférico en órganos diana, que se le dice. Entonces, esta glándula periférica libera hormonas al torrente sanguíneo. Estas hormonas también actúan en lo que le vamos a conocer como órganos diana, produciendo el efecto deseado. Entonces, cuando hay un incremento de estas hormonas, de esta secreción hormonal, hay este fenómeno que les comentaba de la retroalimentación. Y la retroalimentación, como les comento, es un fenómeno de retroalimentación negativa o de retroalimentación positiva. Entonces aquí está la retroalimentación negativa. Dice alguna característica de la acción hormonal inhibe directamente la secreción de la hormona, ¿no? Hay retroalimentación de asa larga, de asa corta y de asa ultracorta, ¿no? Entonces, y esto va a ser, bueno, de asa larga, digamos, cuando inhibimos el hipotálamo, luego de asa corta, en la hipófisis. Y así podemos resumir en cómo es la retroalimentación. Independiente que haya de asa larga, asa corta, de asa ultracorta, la idea que ustedes deben entender que existe retroalimentación negativa. Eso es lo que debemos tener. El incremento de una hormona periférica va a hacer que la hormona liberadora disminuya. Y al revés, una disminución de la hormona liberadora, de la hormona periférica, va a hacer que la hormona liberadora se incremente, ¿no? Por eso se llama retroalimentación negativa. Aquí está la retroalimentación negativa, que les digo, regulada por el eje endocrino. Aquí está la hormona, miren. Este incremento de la hormona o aumento o disminución puede hacer que en una forma inversa, en las hormonas del hipotálamo
y las hormonas de la hipófisis, ¿qué es lo que hagan? Disminuyan o aumenten su secreción, ¿no? Entonces, eso se llama retroalimentación negativa regulada por el eje endocrino. Entonces, hay otro tipo de retroalimentación regulada por la respuesta fisiológica. Entonces, por ejemplo, por la respuesta fisiológica, la hormona pasa en el órgano diana, existe su efecto fisiológico, pero, por ejemplo, acá nos pone la glucemia, ¿no? Entonces, si es que baja la glucosa, digamos, hay una hipoglicemia, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a estimular a la glándula endocrina para que secrete, inhiba su secreción, por ejemplo, de la hormona, ¿no? Se inhibe a la glándula endocrina para que secrete la hormona. Entonces, finalmente aquí tenemos la glándula endocrina, secreta la hormona, llega hasta el órgano diana, efecto, y puede disminuir o aumentar esto, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, hay una retroalimentación negativa. Por ejemplo, el páncreas no tiene retroalimentación del eje, ¿no? Tampoco la paratiroides, ¿no? No hay retroalimentación del eje, ¿ya? Entonces, vemos acá, vamos a ver aquí, un cerebro, la anatomía funcional del eje hipotálamo hipofisiario, y tenemos que hablar del hipotálamo, que tiene dos núcleos importantes. Otro de estos núcleos también, pero estos núcleos importantes, ¿no? Que vamos a reconocerlo, los núcleos supraópticos y paraventriculares. Entonces, de esto, las hormonas más importantes que secretan, que son reconocidos, es la oxitocina, y en el supraóptico es la vasopresina, ¿ya? Vasopresina o ADH. Entonces, estos dos que nos vemos, que son que son formadoras de hormonas, ¿no? De hormonas. Son formadoras de hormonas reguladoras, ¿no? De la formación de hormonas por la hipófisis. Pero también como el CRH, TRH, ¿no? Pero también van a secretar hormonas como la oxitocina y la vasopresina, que no son hormonas estimulantes, sino son hormonas que van a llegar a la neurohipófisis y van a ser capaces de almacenarse en ese momento y van a estar al tanto de la respuesta hormonal. El núcleo arcuato secreta GnRH, HRH y dopamina, regula la reproducción y el crecimiento. Y el núcleo ventromedial regula la saciedad, la conducta sexual y la termorregulación. Entonces el hipotálamo tiene pues varias funciones, secreción hormonal importantes, ¿no? Entonces son hormonas tirotrópicas, o sea, o trópicas, que significa de que aumentan la secreción, ¿no? Aquí hablamos de la hipófisis. ¿Dónde se encuentra la hipófisis? En la silla turca del hueso esfenoides. Entonces, cuando ustedes han hecho anatomía de cráneo, justamente han visto a la silla turca del esfenoides y han visto a la hipófisis. Mide 10 por 13 por 6 y pesa 0.9 gramos, es pequeñita, ¿no? Los límites superiormente por el quiasma óptico, lateralmente por los senos cavernosos y la base por el seno esfenoidal. ¿Por qué esto es importante? Porque el crecimiento de esta hipófisis puede comprimir al quiasma óptico y el crecimiento puede comprimir a los senos cavernosos. Entonces, por los senos cavernosos, ¿qué es lo que están pasando? Está pasando algunos pares craneales, ¿no? Entonces va a haber compromiso, puede haber compromiso de pares craneales, y así como puede haber compromiso en la visión secundario a compresión del quiasma óptico. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Está dividido en dos, la adenohipófisis, la anterior, y la neurohipófisis. La adenohipófisis tiene un par distal, par tuberal y par intermedia, pero la adenohipófisis es
esta parte de la glándula que es capaz de formar nuevas hormonas. En cambio, la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, que tiene parte nerviosa, está hipofisiario y fundíbulo, solamente está encargado de la concentración o del almacenamiento de las hormonas que les estoy hablando, ¿no? Oxitocina, vasopresina. ¿Cómo se comunican la hipófisis con el hipotálamo? Por el tallo hipofisial. Aquí está un sistema porta hipofisiario, porque empieza, digamos, a caminar en vascular y termina en vascular. Por eso se llama el sistema porta hipofisiario. ¿Ya? Vemos acá las hormonas hipotalámicas hipofisiarias que estamos hablando. Por ejemplo, la somatostatina, el GHRH, y la hormona que se estimula su producción es el GH, ¿no? El órgano diana, el hígado, la producción de GF1, el crecimiento somático, ¿no? El TRH, su incremento del TRH incrementa la producción de SH por la hipófisis, ¿no? O sea, el TRH estimula a la hipófisis secretando TSH. Este TSH estimula la tiroides para la formación de T3 y de T4. CRH estimula a la CTH, ¿no? A la hormona corticotropa. Y este va a estimular a la corteza suprarrenal para la producción de cortisol. Pues, ¿qué parte de la corteza? Particularmente la zona fascicular. Entonces, la zona glomerular no hay efecto de la CTH, ¿no? No hay efecto de la CTH. Ahora el otro genera HRH, las hormonas sexuales. Y aquí está, estos generalmente disminuía un poco, pero estimulaba, ¿no? La dopamina. La dopamina, ¿qué hace? Su disminución estimula la producción de prolactina, ¿no? Entonces, el efecto cuando disminuye hace que se incremente la prolactina, ¿no? Entonces, este es ¿cómo se llama? La historia de la relación entre el hipotálamo y la hipófisis. Aquí la hormona vasopresina y oxitocina no tienen pues un efecto directo en la hormona de la hipófisis, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que hace? Que la hipófisis es utilizada como almacén. Aquí miren la neurohipófisis, cómo está funcionando. La hormona del núcleo supraóptico, ¿no? Y el núcleo paraventricular. Que van al núcleo supraóptico, va a secretar vasopresina, y el núcleo paraventricular va a secretar oxitocina. Entonces tenemos estos dos, y ¿qué es lo que van a hacer? Se van a formar y van a ir aquí a almacenarse en la neurohipófisis, ¿no? En la neurohipófisis se almacena, más no se forman. Es importante algo que ustedes deben saber, ¿no? Se almacena, más no se forma. ¿Ya? Vemos acá, miren cómo está el hipotálamo. Aquí va al lóbulo posterior de la hipófisis, ¿ya? Y sucede que se almacena nada más. En cambio acá, miren esta estructura, ¿no? El hipotálamo comienza a secretar hormonas y van por la porta y van a llegar a las células de la adenohipófisis, estimulando o disminuyendo pues su secreción. En este caso estimula la secreción de las hormonas del lóbulo anterior. Estimula la secreción, o sea, primero estimula la formación y luego la secreción, y estas hormonas van a sus tejidos dianos.
Acá tenemos la tipo celular, o como antes se clasificaban, pues se tenían que ver corticotropas, tirotropas, ¿no? ¿Por qué se le dice corticotropa? Porque estimulan, ¿no? Tropa son estímulos. Las hormonas lactotropas estimulan la secreción de prolactina, ¿ya? Las corticotropas y así, ¿no? Miren, el porcentaje total de células secretoras es la que vamos a encontrar mayor cantidad de hormona de crecimiento, ¿no? El TSH5, ¿no? Y esta es una característica, digamos, bastante antigua, pero es válido hasta ahora, ¿no? La coloración de las células, ¿no? La coloración de las células son autotropas y lactotropas son acidófilos, ¿no? Y medio azulados son las corticotropas, tirotropas y gonadotropas, ¿no? Basófilas, oscuros, medio azulados. Entonces, eso es la importancia. Y aquí está, la adenopófisis va a secretar varias hormonas, ¿no? Por ejemplo, la hormona de la tiroides, la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento. Y una de las características de la hormona de crecimiento, que es parte del grupo de las hormonas a las que vamos a conocer como hormonas contrarreguladoras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una hormona contrarreguladora? Significa que en fenómenos de hipoglicemia va a haber una respuesta de incremento de estas hormonas, los que van a promover la gluconeogénesis o la glucogenólisis, ¿no? O sea, formación de glucosa a partir de glucógeno. Y del otro, la gluconeogénesis, es que también es formar glucosa a partir de otra molécula, ¿no? Por ejemplo, las proteínas y ácidos grasos. Es más dificultoso, pero este procedimiento se hace, ¿no? Entonces están dentro de las hormonas contrarreguladoras. Ahora, las hormonas contrarreguladoras, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser la hormona de crecimiento. Después también la hormona de crecimiento, también tenemos ¿cómo se llama? El cortisol. Después también tenemos a la médula suprarrenal, ¿no? La médula suprarrenal, porque es el cortisol como respuesta. Y también tenemos el mismo páncreas, ¿no? El mismo páncreas actúa como una hormona contrarreguladora, porque cuando tenemos hipoglicemia, que es lo que se activa, la glucogénesis o la gluconeogénesis. Entonces aquí está este CTH, eleva la glucosa sanguínea. Este paciente, por eso, cuando hay incremento de la hormona de crecimiento, pues dentro de sus características es hacer una diabetes secundaria. La corticotropina estimula la CTH y este CTH estimula el cortisol, ¿no? No, entonces, perdón, a la corteza suprarrenal y esta corteza, pues, que es lo que hace, secreta cortisol, ¿no? Aquí está también la hormona prolactina. Y ahora el capítulo, vamos a hablar de prolactinoma, ¿no? La neurohipófisis, miren, la neurohipófisis, este efecto tiene un efecto directo, ¿no? Cuando hay un consumo bajo de agua, o sea, el paciente está deshidratado, la osmolaridad va a aumentar. Hay osmorreceptores del hipotálamo que están sensando la osmolaridad y estos así van a producir, si se aumenta la osmolaridad, van a estimular a que la hipófisis, a que se produzca en la neurohipófisis hormona antidiurética, hormona oxitocina, vasopresina, en este caso vasopresina, y se almacene en la hipófisis posterior. Y es de acá que de lo que se almacenaba en la hipófisis posterior va a aumentar el ADH o va a disminuir el ADH, ¿no?
Entonces, la osmolaridad hace pues que se permita la formación de ADH y se permita la liberación de ADH del almacén en la neurohipófisis, ¿no? Y finalmente, este ADH, por ejemplo, si está incrementado el ADH, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar al riñón y va a producir reabsorción de agua, ¿no? Entonces, como la osmolaridad está incrementada y tenemos esta reabsorción de agua, pues, ¿qué va a suceder? Va a disminuir o se va a diluir en la sangre, ¿no? Entonces acá ahora vamos a ver algunos trastornos hipofisarios e hipotalámicos. Entonces, ¿por qué es importante la primera parte? La primera parte es importante porque nos va a permitir tener una visión general de qué, del fenómeno de diálisis, ¿no? Perdón, de alteraciones hipotalámicas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver estos trastornos hipofisarios e hipotalámicos. Entonces, ¿por qué vienen? Si es que hay alguna alteración, una variedad o algo que esté sucediendo en estas hormonas, ¿cuál es el motivo de consulta frecuente en los que nos haría sospechar que hay alguna lesión ahí? Por ejemplo, la cefalea y alteraciones visuales. Entonces, la cefalea no es una cefalea, pues, digamos, patognomónica, no que duele la frente, no, sino es una cefalea de tipo global, a veces retroorbitaria, ¿no? Pero retroorbitaria, pero viene acompañada de alteraciones en la visión, ¿no? Entonces, el paciente puede venir diciendo que tengo alteraciones en el panorama, o sea, yo no veo mis dos costados, por eso se llama hemianopsia bitemporal, o sea, en mis campos temporales, ¿no? Y voy ya pensando en que esto puede ser por anatomía. Por anatomía puedo decir que lo que me está contando es porque ha habido un compromiso en el quiasma óptico, ¿no? Entonces el crecimiento tumoral ha hecho efecto de masa y comenzó la cefalea y se comenzó a comprimir el quiasma óptico. Entonces, como se comprime el quiasma óptico, ¿qué es lo que producimos? Una hemianopsia periférica bitemporal, ¿no? Entonces, así, si nos vamos dando cuenta. Ahora, otro motivo de consulta también, el paciente puede venir con la poliuria, polidipsia, ¿no? Pero es una poliuria demasiado intensa, ¿no? Es una poliuria muy persistente, no es la poliuria, polidipsia, polifagia de una diabetes, ¿no? Es una poliuria, pues, bastante marcada, ¿no? 4 litros y medio, ¿no? Y obviamente el paciente va a tener que tener sed, ¿no? Y por lo que ¿cómo se llama esto? Va a haber una suerte de deshidratación y secundariamente, ¿qué? Va a haber un incremento del sodio, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, incremento del sodio, y esto se va a llamar diabetes insípida, ¿no? Entonces, ahora esta poliuria y esta polidipsia, podemos pensar, pues, si hay hipernatremia con poliuria, podríamos pensar en diabetes insípida, pero, digamos, tenemos que poner siempre como diagnóstico diferencial a la diabetes mellitus como tal. Y el otro, tenemos que poner como diagnóstico diferencial también a polidipsia psicógena. ¿Qué cosa es la polidipsia psicógena? Es aquella polidipsia, o sea, que el paciente comienza a tomar agua, ¿no? Entonces, eso tampoco es, no es
digamos, no es normal pues que cada vez que estén andando con 3 litros de agua y que esté tomando y tomando eso, ya es una polipsia psicógena, ¿no? Otro motivo de consulta son los cambios de los sistemas endocrinos como tal, ¿no? Por ejemplo, variaciones en el peso, ¿no? Variaciones en el peso, las irregularidades menstruales, por ejemplo, que tienen polimenorrea, ¿no? Otra de ley, la disfunción eréctil, la galactorrea, por ejemplo, ¿no? La galactorrea, el paciente puede venir, pues, que en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que es donde más fácil podemos hablar. Y dice que, bueno, tengo secreción de mama, ¿no? Uno le pregunta a ustedes puérpera, entonces le va a decir no. Entonces, eso te hace pensar de que puede haber un exceso de secreción por algún motivo de prolactina, por ejemplo. Entonces, vamos por ese lado, ¿no? El paciente viene y nosotros vamos pensando. También viene, por ejemplo, en síntomas de acromegalia, es bien curioso que los pacientes se dan cuenta, no es porque, digamos, ha habido cambios, ¿no? Entonces los que viven con esta persona no han notado esos cambios, digamos, en la región facial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de las manos. Entonces se han normalizado las cosas, pero que resulta que el paciente viene y dice, doctor, ¿sabes qué? Parece que los pies me han crecido porque no entra el zapato, ¿no? Entonces no entra el zapato y ahí se van a dar cuenta de que pues realmente él tiene algunas características de acromegalia, ¿no? Entonces hay otros síntomas que también podemos ver, que son los síntomas asociados a lo que vamos a conocer como signos de insuficiencia hipofisiaria, ¿no? A esto le vamos a llamar panhipopituitarismo. O sea, ¿qué pasa por algún motivo o porque, digamos, ha habido una apoplejía, o sea, un infarto de hipófisis, se comience a disminuir la secreción o desaparece la secreción de todas las hormonas de la hipófisis? ¿Y en qué va a resultar? Pues obviamente si no hay TSH, no va a estimularse a la tiroides, va a haber un hipotiroidismo y también si no disminuye ese TSH va a ser también un hipocortisolismo, ¿no? Entonces una insuficiencia suprema. Todo el paciente va a venir pues aletargado, puede venir con trastornos hidroelectrolíticos y va a resultar de que este paciente tiene un panhipopituitarismo. Entonces, también debemos de recordar que el tipo de lesión nos va a cambiar, ¿no? No, si es una, digamos, es una lesión extensa, va a producir pues panhipopituitarismo, ¿no? Puede producir hipopituitarismo de una sola hormona también, ¿no? Astenia y fatiga crónica, esto es una presentación muy ambigua, presentación inespecífica, pero en el panhipopituitarismo, porque hay una disminución de la secreción de las hormonas tiroideas, puede condicionar a que presente astenia. La anamnesis dirigida siempre explorar cronología de síntomas, ¿no? Cómo se han presentado, desde cuándo se han presentado, se asocia hacia algún medicamento, se asocia a alguna situación. Entonces puede decir, sabe doctor, yo he tenido accidente de tránsito y me he golpeado la cabeza, ¿no? Me golpeé la cabeza, bueno, estuve bien, tuve un hematoma y el hematoma se ha absorbido, pero yo estoy empezando a orinar mucho, ¿no? Orino. Entonces, ese antecedente de traumatismo craneoencefálico ya te puede hacer pensar de que lo que está presentando el paciente es que una diabetes insípida. Por ese antecedente de traumatismo y antecedentes de cirugía transesfenoidal. Entonces, muchas veces, no,
el médico no creo que se olvide de decirle al paciente que le va a sacar o le va a retirar, porque si hay un tumor hipofisiario, lo que va a hacer, va a retirar la hipófisis, ¿no? Por la nariz ingresan, ahí es por la cripta traseoesofágica, entonces ingresan y retiran el tumor hipofisario, ¿no? Entonces, una vez que le retires el tumor hipofisario, ya pues ya no hay hipófisis y no hay forma de que se comience a secretar, ¿no? Entonces, obviamente, va a haber signos y síntomas asociados a hipopituitarismo, ¿no? Entonces, en este caso, radioterapia craneal también y embarazo reciente, ¿no? Ahora, ¿por qué el embarazo reciente? Porque cuando hay en algunas damas, cuando dan a luz hay una pérdida incrementada de la sangre en el parto y puede condicionar a una apoplejía, o sea, a un infarto cerebral, ¿no? A lo que vamos a conocer como síndrome de Schiff, ¿no? Ahora también el tratamiento con glucocorticoides o dopamina, dependiendo, ¿no? Por eso es que tenemos que tomar en cuenta todos estos tipos de presentaciones y hacer una anamnesis dirigida, ¿no? Si viene el paciente porque no puedo meter mis pies al zapato o me duele, ya vamos haciendo una anamnesis dirigida, ¿ya? Entonces, preguntar siempre, cambios en la talla de guante o calzado, ¿ves? ¿No? Entonces, ahí dirían, si es que de pasado tengo 40 años y he pasado de 37 a 39, por ejemplo, ¿no? Entonces, raro que la lactorrea espontánea está asociado a prolactina, por ejemplo, amenorrea secundaria, trastornos de FSH, LH, a pérdida corporal y cambios en la libido, también pueden preguntar, ¿no? O sea, son cambios hormonales sexuales, ¿no? Signos de alarma, la pérdida de la visión aguda, esto puede darse en la apoplejía, por ejemplo, una pérdida de visión aguda, ¿no? Y lo otro es la cefalea centroena, ¿no? O sea, que la cefalea se haga más intensa, ¿no? Que puede comprimir, que puede iniciar o presentar compresión digamos, del centro respiratorio o del centro cardiovascular, ¿no? Entonces, hay hipertensión endocraniana, entonces es una complicación bastante frecuente que se puede ver si es que no lo detectamos a tiempo, ¿no? Fiebre, déficit neurológico focal, y lo que les decía, sugieren una apoplejía hipofisial, ¿ya? O también llamado síndrome de silla turca vacía secundaria. No, porque no es que no haya nacido, sino ha desaparecido secundario a la izquierda. Como les decía, otro de los que siempre vamos al paciente nos va a decir es la cefalea, ¿no? Pero ¿cómo es la cefalea de origen hipofisiario? Cefalea de origen hipofisiario, digamos, se puede presentar, dice aquí, aún en ausencia de expansión supracelular, o sea, por qué está ejerciendo efecto de masa sin destruir a la base de la hipófisis, ¿no? Su mecanismo varía, puede ser tracción, activación de receptores de serotonina, efectos directos de algunas hormonas. ¿Y por qué se caracteriza? Porque les decía, si es en algunos pacientes puede ser muy inespecífico, nada de específico, y puede ser frontal o retroorbital, sorda, continua, ¿ve? O sea, no hay algo que nos diga. Generalmente, por ejemplo, los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales, como las hemorragias subaracnoideas, ¿qué es cómo se presentan?
Se presentan como cefalea de forma brusca. Una cefalea de forma brusca, intensa, acompañada, por ejemplo, de vómitos abruptos, ¿no? Entonces, un vómito explosivo con una cefalea intensa. Allí te puede hacer pensar en una hemorragia subaracnoidea o, en su defecto, en un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, y esta es hipertensión endocraneana, ¿no? Ahora, el otro no responde bien a analgésicos habituales, eso, como no, o sea, no vas a dar un diclofenaco y no te va a ir bien, ¿no? El señal de alerta, si es que el paciente tiene una migraña, una cefalea crónica, algo que no, digamos, no es que llama la atención y cambia, ¿no? Cambia, digamos, en forma aguda. Y en esto, a descartar apoplejía hipoficiaria, por ejemplo, o expansión aguda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una gestante da a luz, en la luz hace una hemorragia uterina de posparto y, curiosamente, hay una apoplejía hipoficiaria. Ya es una cefalea, es agudo y que se presenta en estas situaciones. Se llama el síndrome de Sheehan. Vamos a ver ahora el síndrome del efecto de masa. Entonces, un síndrome hipotálamo hipoficiario, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Justamente va a producir un efecto de masa, ¿no? Digamos, los adenomas hipoficiarios son los más frecuentes, ¿no? Los adenomas, o sea, de glándulas, son los más frecuentes. Y dentro de los adenomas hipoficiarios, el más frecuente es el prolactinoma. Entonces, puede haber también un craneofaringioma, un meningioma, un quiste de metástasis, ¿no? Entonces, cualquiera de todos estos puede generar el síndrome de efecto de masa. ¿De qué depende esta sintomatología? Va a depender de el volumen de la lesión. Si, digamos, el volumen de la lesión es pequeño, pues obviamente no hay mucho efecto de masa, podría haber cefalea no muy intensa y no estaríamos frente a una hipertensión endocraneana. No, si es más grande, sí, ¿no? El otro, a la velocidad de crecimiento y la dirección o expansión determinan el espectro clínico. ¿Por qué la dirección? Porque si se direccionan, por ejemplo, en los tumores hipofisarios, si es que crece en dirección al quiasma óptico, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una hemianopsia bitemporal, ¿no? Porque justo es en el quiasma óptico donde se decusan los nervios, ¿ya? Ahora, este efecto de masa más lo producen a los que vamos a conocer como macroadenomas. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se llaman? ¿Por qué se conocen? Entonces, los adenomas son los más comunes, seguido. Entonces, si hay un adenoma, hay un macroadenoma y un microadenoma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de corte? 10 milímetros, ¿no? Si es mayor a 10 milímetros se va a llamar macroadenoma, ¿no? Y si es menor a 10 milímetros, esa masa que va a ser, se va a llamar microadenoma. Los macroadenomas son los que dan mayor cantidad de sintomatología y los microadenomas no dan, digamos, comúnmente síntomas, ¿no? Entonces aquí tenemos a los tumores celares, o sea, los tumores que estamos hablando, que son aquellos que pueden producir el síndrome de crecimiento, el síndrome expansivo, ¿no? Que está acá atrás, el síndrome de efecto de masa. El principal son los adenomas pituitarios, no más que el cranioinfioma, meningioma y todo eso.
Entonces el adenoma pituitario y el adenoma pituitario, ese adenoma de la glándula pituitaria, ¿cuál es el más común que puede producirse en forma de macroadenoma? Es eh, la prolactina o el prolactinoma, ¿ya? El prolactinoma. Entonces tenemos acá el adenoma hipofisiario, y este adenoma hipofisiario puede producir ser hiposecretor o hipersecretor, ¿no? Adenoma hipofisiario puede ser hiposecreción o hipersecreción. Aquí, por ejemplo, tenemos un adenoma hipofisiario, una masa tumoral hipofisiaria, y donde se está viendo, esta es una resonancia, y ¿qué es lo que está acá? Pues esta es la base del esfenoide, ¿no? Mira cómo va creciendo, y como tenemos de vecindad al quiasma óptico, lo primero que hace esto es comprimir al quiasma óptico, ¿no? Miren, acá es una resonancia magnética de un tumor hipofisiario. Entonces, como crece este tumor, ¿qué es lo que va a haber? No solo hay cefalea, sino también va a comprimir el quiasma óptico. Esa compresión del quiasma óptico va a producir alteraciones del campo visual, produciendo que perdamos la visión, digamos, periférica, ¿no? Por eso se llama hemianopsia bitemporal. Entonces nos quedamos con una visión central nada más, ¿no? Entonces nosotros le podemos hacer el examen al paciente y nos damos cuenta que esto está sucediendo, ¿no? Ya sea una campimetría que dice. Por eso aquí dice la compresión del quiasma óptico produce pérdida del campo visual temporal bilateral. Es el hallazgo más patognomónica de los macroadenomas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una campimetría. Podemos encontrar varias cosas, ¿no? Escotoma central, compresión de quiasma posterior, hemianopsia unilateral, cuadrantonopsia, visión de túnel, ¿no? Pero esto ya se observa de acuerdo a la clínica que está presentando el paciente y se realiza la evaluación, ¿no? Entonces tenemos ya dos cosas que podría venir, ¿no? Macroadenoma hipofisiario y a su vez, que producir alteraciones en el campo visual. Aquí están, miren, los defectos visuales y lo que les decía, acá la compresión del quiasma óptico, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se comprime y en las dos regiones laterales que ve el quiasma, o sea, de la decusación, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Una hemianopsia bitemporal. Entonces, cuando ustedes hacen el estudio de la hemianopsia bitemporal, hacen una campimetría y resulta que van a encontrar que el paciente no tiene visión periférica, ¿no? ¿No? Entonces, por eso dice que el adenoma hipofisiario, al crecer en dirección supracelular, comprime el quiasma óptico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más común? Hemianopsia bitemporal es la pérdida de la visión periférica bilateral. Obviamente ese inicio es insidioso porque mientras va creciendo, el tumor va comprimiendo progresivamente. Diagnóstico, una campimetría, ¿ya? Y cuando lo retiran puede ser reversible, ¿no? Aquí está, miren, acá. Bitemporal, por eso se llama hemianopsia bitemporal. Entonces, la correlación anatómica en el déficit visual, si queremos hablar, mira, cuando ya está comprimido todo el quiasma óptico, hay una epilepsia bitemporal clásica, ¿no? Puede estar comprimido solo el quiasma posterior. Dice ceguera central o bitemporal con preservación periférica. También puede ser, ¿no? Ahora, digamos, no siempre tenemos que estar a la espera de que pueda hacerles, digamos, alteraciones en los campos visuales temporales nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que espero, eso es lo que busco, y si no hay, no es eso, ¿no? Entonces hay que
hay que preguntar qué alteración visual tiene. Si es que está afectada la cintilla óptica, por ejemplo, hay una hemianopsia homónima contralateral. Muy bien curioso, no es común, pero podría presentarse. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los síntomas van a estar en relación para el extremo donde se está comprimiendo la estructura, ¿no? Ahora el otro, como hemos dicho, también parte de lo que es este espacio hipofisiario es el seno cavernoso. ¿Ve? El seno cavernoso. Entonces, cuando hay una compresión del seno cavernoso, un compromiso del seno cavernoso, ¿qué es lo que va a haber? Una diplopia por parálisis de pares del tercero, cuarto y sexto par craneal. Una diplopia, ¿no? O sea, veo doble. ¿No? Es porque uno de los dos está, pues, digamos, comprometido en su ubicación, ¿no? Entonces, por eso veo doble, diplopia. Ahora, entonces, aquí en los síndromes seno-cavernoso hay afectación de los pares craneales. Porque, como ustedes saben, una vez que sale de la protuberancia o del bulbo, muchos pares craneales tienen que llegar hacia los ojos, ¿no? Que pasando el seno cavernoso. Tercero, cuarto y